Interpretar es dar vida al movimiento, habitar el cuerpo, ¿no? Y les pongo esta imagen de una casa deshabitada o de una casa que está habitada, que hay vida, que la gente está allí y la tiene a su manera cuidada, ¿no? Y entonces la cuestión es cómo dar vida al movimiento. La primera cuestión que se plantea es interpretar es lo mismo que ejecutar, sería una primera duda, un primer planteamiento, y uno ve que uno puede ejecutar sin interpretar, es decir, sería la interpretación, la ejecución que harían los acróbatas, gimnastas, etc. Pero en cambio, siempre cuando uno interpreta está ejecutando. Y aquí había un coreógrafo, Rui Horta, que me decía, recuerdo en estas entrevistas, que decía, para mí, Jordi, interpretar es cómo hago lo que hago, cómo haces aquello que haces, ¿no? Y este cómo es definitorio, es importantísimo. Y a partir de aquí se abre un inmenso camino, cómo. Cualquier movimiento, en este cómo lo hago, entra nuestra interpretación, si quieren, nuestro sentido, nuestra vida del movimiento, en este cómo. Entonces, la interpretación. La interpretación, si miramos a los recursos más utilizados a lo largo de la historia de la danza, nos encontramos, primero, que es, el que encontré es la unión psicofísica, es decir, la unión de cuerpo-mente. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque, y si uno se fija, y hay que tener mucho cuidado, en las clases con los bailarines, acostumbra a darse más importancia a todo lo que es físico que no lo que es todo el trabajo, digamos, mental, emotivo, psicológico, espiritual, para entendernos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque una gente que lleva años entrenándose desde pequeños llega a un punto en que este entrenamiento llega a mecanizarlos de tal manera que los lleva a disociarse. Y el trabajo a hacer es unir, volver a asociar. Maurice Béjart decía que él iba al estudio como el que va a la sinagoga para unirse, para unificarse. Entonces, su trabajo en la clase diaria de la barra y tal era para unirse, para unificarse, ¿no? Una frase que se me quedó y que le repito a los bailarines. Si ustedes utilizan la clase diaria como el trabajo de unión psicofísica, acabarán haciendo un entrenamiento muy positivo que les dará grandes resultados. El problema es si la clase solo la enfocan desde el punto de vista físico, que es lo más normal y corriente. Bien, pues de un lado la cuestión de la unión psicofísica y por otro la gestión de la energía, es decir, cómo usamos nuestra energía para el movimiento. El bailarín tiene que ser consciente de esa fuerza que le mueve, que circula por su cuerpo, en cómo la moldea, cómo la usa, porque de ahí va a depender sus cualidades del movimiento y su relación con el espacio y con el tiempo. Unión psicofísica, gestión de la energía y otro punto y pilar importante es la conciencia, el trabajo consciente. Es decir, podemos hablar de interpretación a partir de que tú haces o utilizas unos recursos conscientemente. ¿Por qué? Porque tienes que volver a repetir. Porque si fuera solo para una sola vez, podrías utilizarlo sin conciencia, intuitivamente, pero en el momento en que en los ensayos tienes que repetir, volver a hacer, o en las representaciones de las funciones también, tienes que volver a repetir y que la función sea la misma o casi la misma que el día anterior y que mañana y pasado y pasado y pasado. Por lo tanto, la conciencia es fundamental, aparte es lo que te permite avanzar. Si tú no eres consciente de cómo has hecho aquel movimiento, qué recursos has utilizado, no puedes corregirte. Y también otra cosa fundamental es porque el bailarín tiene que tener el control de la acción bailada. No se puede descontrolar. En el momento en que uno se descontrola aparecen las disonancias con la música, con el espacio, con los partners, etcétera, etcétera. Y después porque
La danza tiene riesgo físico de lesión, es decir, que con lo cual tiene que haber un control y una conciencia muy grande de todo aquello que se hace. Bien, pues sobre estos 3 puntos, unión psicofísica y gestión consciente de la energía, es donde basamos el estudio de la interpretación. Y a partir de aquí empezamos con el autocontrol consciente, con la relajación, es decir, con la disposición psicofísica para enfrentar el trabajo, sea en el escenario, en el estudio, etc. La concentración que yo la trabajo no desde el concentrarse, centrar la atención en un solo objeto, sino en la pluricentralidad de la atención. Es decir, un bailarín, un intérprete, tiene que poderse referir a distintos puntos en el escenario, no solo a uno, y referirse a la vez simultáneamente, tanto a la música, tanto a su cuerpo, a la coreografía, a la música, a la luz, a los partners, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene que aprender, tiene que entrenarse a tener diversos centros de atención. Y después la conciencia de los sentidos, conciencia sensorial, para desarrollar el cuerpo sensible, es decir, ser consciente de las percepciones de los sentidos. Es decir, cuando tú te mueves, qué sensación tienes, qué sientes. Si tú entrenas a sensibilizar tu cuerpo, tendrás una gran arma de trabajo de futuro, porque entonces cualquier movimiento que hagas te llevará a una sensación, y de la sensación podrás llegar a la emoción. Con lo cual, uno de los objetivos básicos es el cuerpo sensible, sensibilizar ese cuerpo penetrado por la conciencia. Tener esa conciencia grande de todos tus movimientos, como los vas haciendo, y que al mismo tiempo te van dando toda la información, es un feedback constante. Me muevo, siento, me lleva, boom, siento la sensación, me produce esta sensación, me empuja a otro movimiento, el movimiento me crea una emoción y me mueve a otro movimiento. Es una riqueza increíble, pero para eso hay que desarrollar este cuerpo sensible, hay que sensibilizarlo, ¿no? Después también otra apartado que se trabaja ya es la generación, modulación de la energía, la circulación, que la energía circule por todo el cuerpo, que no haya ninguna parte muerta, ¿no? Que todo esté llena de vida para poder ser utilizada conscientemente y para poder percibir si tienes una parte que no tienes conciencia, que está medio muerta, no puedes sentir. Entonces tienes que estar todo el cuerpo sensibilizado, la energía circular por todos los puntos para poder sentir, ¿no? Para que de las sensaciones, sensación, movimiento a la emoción, sensación, sentir, percibir la sensación, ya es vida. Y después entramos en las manifestaciones de la energía distintas, emociones, el personaje, la voz, pero la emoción incluso entendida con una manifestación energética que se traduce en movimiento. Lo que hacemos con las emociones es la entendemos como una reacción psicofísica a un estímulo externo o interno que nos pone en movimiento, ¿no? Entonces es la manera de utilizar la emoción, no como una superposición psicológica, sino como la emoción ligada al movimiento. Para el trabajo del bailarín es lo mejor, también para el actor, pero en este caso para el bailarín es lo mejor que hay, vincular emoción con movimiento, ¿no? Y entonces todo el trabajo de las emociones lo hacemos a partir del cuerpo. Evidentemente hay 2 recursos que son fundamentales en todo el entrenamiento, que es la imaginación, es decir, un artista tiene que estar dotado de imaginación, poderla utilizar para crear. Y la respiración, también el uso consciente de la respiración, ¿no? Tanto para acompañar el movimiento, porque el movimiento tiene que ser respirado y eso da más presencia escénica, más estar, más fuerza escénica, pero también la respiración que ayuda al movimiento, modifica la cualidad del movimiento, etc., también va muy bien para las emociones, porque cada emoción tiene una respiración y a partir de la respiración podemos llegar a las emociones, y etc. El personaje, que ya lo he mencionado, también entendido como una relación entre energía, porque el personaje es fuerza, es dinámica, es energía, es espacio, es tiempo, y la relación dinámica que establece el movimiento del personaje, los distintos movimientos con los demás personajes, con el contexto de la coreografía, y que el personaje puede ser también portador de valores ideológicos y morales.
bueno, etcétera. Podríamos estar hablando mucho. La cuestión es haber encontrado, haber investigado un entrenamiento que para mí el valor más importante es que puede servir a todas las opciones estéticas. No es solo para uno, sino para una sola opción, sino es tanto para la danza figurativa, abstracta, etcétera, y para todos los estilos de danza, porque aquí he estado con bailarines de clásico, de contemporáneo, de español, flamenco. Entonces, un entrenamiento aplicable a todos los estilos y a todas las opciones estéticas, que da una buena base que a partir de aquí ellos pueden utilizar como crean conveniente después en función de su opción artística. Pero siendo lo fundamental es que la interpretación entendida como la creación de vida escénica. La vida escénica que es distinta de la vida cotidiana. En el escenario la vida escénica se crea a través de unos recursos interpretativos, de unas técnicas interpretativas que utilizamos y que requiere un entrenamiento y que por eso justifica la existencia de una asignatura. Porque si en definitiva utilizáramos el mismo comportamiento cotidiano que el de la vida cotidiana, no haría falta ningún tipo de estudio. Y con lo cual siempre la interpretación entendida como un comportamiento distinto en una situación distinta de la vida cotidiana, para dar vida al movimiento bailado.